En este video vamos a reparar este motor de 3 velocidades que tiene una de sus bobinas dañadas y no arranca, no trabaja, no tiene continuidad, pero vamos a ver cómo lo reparamos rápidamente sin tener que desarmar nada aquí en el conexionado. Así que vamos con el video. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro motor. Vamos a conectarlo en la regleta, ¿ok? Vamos a encenderlo, a darle energía y vamos a tratar de ver si arranca o no arranca, ¿ok? ¿Escucharon? Solo hace un zumbido, vibra, pero no arranca. Así que, otra vez, no hay arranque, no hay nada, no arranca, no mueve el eje, solo está zumbando. Aquí también en la segunda velocidad y en la primera no hay nada, ¿ok? Así que vamos a ver cómo lo vamos a reparar. Lo desconectamos, recordemos siempre desconectar antes de empezar a trabajar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, lo primero es revisar con nuestro multímetro. Ya saben ustedes que este es nuestro amigo, así que vamos a poner en continuidad nuestro multímetro y vamos a ver si nuestro cable de energía se encuentra en buen estado. Es lo primero que yo les he enseñado en un video anterior y otras veces, ¿verdad? Entonces vamos con la primera clavija. Ya sabemos que la primera clavija una de las clavijas va a ir al selector de velocidades y otra clavija va a ir al capacitor de arranque. Entonces vamos a probar esta primera y no tenemos nada aquí. Debería de ser entonces esta clavija la que va hacia el capacitor. Y así es correcto. Entonces esta clavija es el neutro que va hacia uno de los extremos del capacitor a conectarse con la línea gris, que es la línea de entrada de nuestra bobina de trabajo. Entonces ahí la tenemos. Correcto. Ahora vamos a comprobar que la otra clavija esté en buen estado, que el cable se encuentre en buen estado. Esta otra clavija tiene que ir directamente hacia el selector. Y efectivamente, las dos clavijas del cable están en buen estado, es decir, el cable se encuentra en buen estado, no hay ningún problema con el cable. Ahora, nosotros vamos a comprobar, este es el segundo paso, vamos a comprobar que en los extremos del capacitor haya continuidad, que nos dé una lectura en continuidad aquí. No tenemos nada, y ahora si lo pasamos a 2000 ohmios, aquí en 2000 ohmios, vamos a ver, no nos da nada, a ver, ok, no tenemos continuidad. Recordemos que aquí tenemos la línea de arranque, la que está solita, soldada en uno de los extremos del capacitor, y la otra que se hace acompañar con el cable neutro es la línea de trabajo. Entonces en la línea de trabajo tenemos nosotros aquí el inicio de nuestro embobinado y el final del embobinado aquí en la línea de arranque. Entonces aquí de principio a fin debería de haber continuidad y no hay nada. Eso quiere decir que en un sector de las bobinas del motor, en el embobinado, hay un corte que está impidiendo que el motor trabaje normalmente. Es decir, no tenemos continuidad en el embobinado. Entonces vamos ahora al tercer paso. ¿Y cuál es ese tercer paso? Siempre con el multímetro, vamos a revisar nuestro embobinado desde el selector de velocidades. Y miren ustedes, vamos a colocar una punta en uno de los extremos del capacitor, es decir, en el extremo donde está la línea de trabajo conectada con el neutro. Ahí vamos a apoyar nuestra primera punta, y la segunda punta, la roja, vamos a colocarla en las velocidades. Desde ahorita les digo que la línea blanca es la tercera velocidad, en la línea amarilla es la segunda y la primera velocidad es la línea verde. Entonces, miren lo que pasa. Vamos a ver, desde la línea de trabajo hasta la tercera velocidad tenemos continuidad, ya ven. Nosotros tenemos en la escala de 2000 ohmios tenemos 123 ohmios. Ahora vamos con la segunda velocidad. Vamos a la línea amarilla, que es la segunda velocidad, y tenemos 141 ohmios, ¿ok? Ahora vamos a la línea verde
y se nos perdió la continuidad. Ok, eso quiere decir de que entre la línea amarilla y la verde nosotros tenemos un problema, porque si nosotros nos vamos aquí, miren, entre la blanca y la amarilla, ahí tenemos continuidad. Entre la amarilla y la verde ya no hay continuidad. Ahora si nos vamos al otro extremo del capacitor, es decir, al otro lado de la bobina, que es desde la bobina de arranque, vamos a la verde, que es la primera velocidad, y tenemos continuidad. Pero si ya nos pasamos a la segunda velocidad, ya no tenemos continuidad, es decir, a la línea amarilla. Aquí en la línea amarilla, desde la bobina de arranque, no hay continuidad, mucho menos que haya pues con la línea blanca, que es la tercera velocidad. Ahora, ¿qué significa ahí? Ya les voy a explicar a ustedes qué es lo que significa. Vamos a apartar un momento esto y vamos a concentrarnos, nos vamos a concentrar en el papel. Vamos a dibujar rápidamente un diagrama. Les voy a dibujar un diagrama rápido. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestro estator. Y recordemos que en nuestro estator tenemos 4 bobinas, ¿verdad? 4 bobinas. No se preocupen si no les queda tan bonito como no me está quedando a mí también, tan bonito. Ok, ahí tenemos nuestras 4 bobinas. Entonces, todo estator tiene entradas y salidas. Ok, entonces, aquí le vamos a poner estator. Ok, no sé si se aprecia bien porque realmente es color azul. Vamos a ver, ojalá se aprecie bien. Si no se aprecia bien, pues nos pasaríamos al color negro. De hecho, eso es lo que voy a hacer. Voy a cambiar el color porque veo que no es tan notable el azul. Ok, entonces, esta primera línea que ustedes ven aquí es nuestra línea de trabajo. Ok, esta otra bobina que vemos aquí es la auxiliar número 1. Esta es la auxiliar número 2, ¿verdad? Ok. Y aquí tenemos bobina de arranque. Ok, ahí tenemos trabajo, auxiliar número 1, auxiliar número 2 y bobina de arranque. Ok, entonces aquí tenemos nuestras 4 bobinas. Aquí están las salidas y aquí están las entradas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestro motor? Bueno, que nuestra línea de trabajo en su salida, como ya lo he explicado otras veces, pues en su salida se conecta con la salida del auxiliar número 1 para formar pues una tercera velocidad. Por eso nosotros tomamos ahorita inicialmente la continuidad desde la línea de trabajo hasta la tercera velocidad, porque ese es el orden, así es como inicia nuestro embobinado con la tercera velocidad, es decir, la velocidad más alta, porque aquí hay menos resistencia. Ok, entonces, después, ¿qué sigue? La segunda velocidad, habíamos dicho, ¿verdad? Pero ¿cómo se forma esa segunda velocidad? Se forma con la entrada del auxiliar número 1, de la bobina auxiliar número 1, que viene hasta aquí y hace este empalme con la salida de la bobina auxiliar número 2, formando así la segunda velocidad. Ahora la primera velocidad se forma desde la entrada del auxiliar número 2, a ver si se logra ver bien aquí, del auxiliar número 2, desde la bobina de entrada del auxiliar número 2 hasta conectarse con la salida de la bobina de arranque. Ok, entendieron, ¿verdad? Desde la bobina de trabajo, en su entrada, esta va a ir al capacitor de arranque, ¿no? Aquí está el capacitor de arranque. Y como nosotros tenemos aquí fase y tenemos neutro, y tenemos también nuestro selector de velocidades, en donde tenemos una primera velocidad, vamos a poner aquí una segunda velocidad y una tercera velocidad y la conexión de fase. Esta fase iría directamente aquí a nuestro selector de velocidades y el neutro será el que se va a encargar de realizar la conexión. Entonces el cable neutro va directamente a uno de los extremos del capacitor y luego
como este motorcito, el que estamos viendo ahora, no tiene un fusible térmico, nosotros vamos a conectar directamente, o mejor dicho, como no nos vamos a meter directamente en el motor para repararlo, entonces aquí se los estoy visualizando como un motor que no tiene fusible térmico, respetando de cómo está ahorita ese conexionado. Entonces aquí en la línea de trabajo, en la entrada, esta línea va a ir conectada directamente a uno de los extremos del capacitor junto con el cable neutro. Entonces esta misma bobina de trabajo en su salida se va a conectar con la salida de la bobina auxiliar número 1 para formar la tercera velocidad, y la entrada de esta misma bobina auxiliar número 1 se va a conectar con la salida del auxiliar número 2 formando la segunda velocidad, y la entrada del auxiliar número 2 se va a conectar con la salida de la bobina de arranque en su salida para formar la primera velocidad. Pero ¿qué está sucediendo con este motor en particular? Nos está dando continuidad o nos está dando resistencia desde la línea de trabajo en su entrada hasta la tercera velocidad. Ahí nosotros no tenemos problemas. Y cuando nosotros tomamos también el ohmiaje o la continuidad, como lo quieran llamar en este caso, desde esta misma bobina de trabajo en su entrada hasta la segunda velocidad, tampoco tenemos problemas. ¿Dónde se da el problema? Cuando volvemos a tomar continuidad o resistencia desde la bobina de trabajo en su entrada hasta la primera velocidad. Entonces es cuando nosotros ya no encontramos esa continuidad o esa resistencia, ya no nos da ninguna información la bobina porque se perdió la continuidad. Hay un corte, entonces ¿dónde está ese corte? Ese corte simplemente está en esta bobina auxiliar número 2. Aquí es donde nosotros tenemos el problema con esta bobina, porque hasta aquí nosotros estamos bien, pero cuando esta bobina nosotros la tomamos para generar la primera velocidad, ahí se pierde la continuidad. Entonces, esta bobina que está aquí es la que se encuentra dañada. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema y para que arranque nuestro motor? Es no tomar en cuenta esta bobina. Es decir, puede ser que tengas un motor como este, o puede ser que tengas un motor Sankei, o puede ser que tengas un motor Lasco, o podría ser un chino. Valdría la pena, si no tienes tiempo, de hacer el procedimiento que yo te voy a hacer ahorita. Es decir, nosotros no vamos a tomar en cuenta esta bobina. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a cambio? Entonces vamos nosotros a pasar esta bobina y la vamos a conectar aquí. Pero para nosotros no meternos a esta complicación de abrir el motor y revisar esa bobina, a ver qué le pasó y hacer empalmes internamente en el motor, entonces lo que vamos a hacer es simplemente irnos para acá. ¿Qué pasa en el selector? Aquí, este se llama selector. Entonces, en el selector que está aquí, este selector que está aquí, tiene la conexión, obviamente, de nuestra tercera velocidad. Tiene la conexión de la segunda velocidad y tiene la conexión de nuestra primera velocidad. ¿Ok? Ahí las velocidades van a parar, que es en el selector. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para no meternos aquí al motor y a darnos complicaciones, lo que vamos a hacer es pasar esta primera velocidad y la vamos a conectar junto con esta para entonces puentear. Al puentear las velocidades, nosotros estamos puenteando las bobinas y entonces inmediatamente va a haber continuidad en el motor. En vez de que el embobinado continúe su normalidad aquí con esta bobina auxiliar número 2 que está dañada, vamos a adelantarnos y vamos a pasar directamente esta primera velocidad para acá para que continúe aquí nuestra energía trabajando, y entonces esta bobina de arranque viene aquí a conectarse directamente al otro extremo del capacitor. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer, pero a ver, tenemos que comprobarlo porque esto es teórico y ahora viene la práctica donde yo te lo voy a demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es trabajar con nuestro selector de velocidades. Aquí tenemos la tercera velocidad, aquí tenemos la segunda velocidad
en la línea amarilla y tenemos la primera velocidad en la línea verde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta línea verde y la vamos a soldar junto con la amarilla, ¿ok? Así que eso es lo único que vamos a hacer y eso es lo único que vos vas a hacer cuando tengas un problema como este. Así que vamos a tomar nuestro soldador, nuestro cautín, y vamos a tratar de desoldar esta línea verde. Ok, ya la soltamos. Y ahora vamos a tratar de soldarla a donde va soldada la misma línea amarilla, que es la línea de la segunda velocidad, ¿ok? Miren qué fácil. Es fácil, pero hay que saber qué es lo que uno está haciendo, ¿no? No es solamente hacerlo por hacerlo. Ok, ahí donde ustedes miran, ya tenemos nosotros soldadas las dos líneas. Ya nosotros tenemos ahí soldadas las dos líneas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que hicimos ahorita? Ahorita lo que nosotros hicimos fue pasar la bobina auxiliar número 2 que forma la primera velocidad con la salida de la bobina de arranque, la pasamos aquí a la segunda velocidad para que entonces nuestra bobina vuelva a tener continuidad, ya que una bobina se ha dañado. Y si no se ha dañado esa bobina, para nosotros repararla y volver a tener nuestras tres velocidades íntegras, entonces tendríamos nosotros que entrar aquí al conexionado y realizar de nuevo el conexionado desde cero, haciendo la conexión de la tercera, la segunda y la primera velocidad para que nuestro motor vuelva a trabajar normalmente. Pero en el caso de que vos no tengas tiempo y querés simplemente pues resolverlo rápido, entonces aquí esta es la solución que yo te ofrezco para que soluciones el problema. Pero vamos a comprobarlo con el multímetro y luego lo vamos a poner a funcionar para comprobar de que de verdad funciona nuestro motor nuevamente. Entonces, tomamos nuestro multímetro, lo ponemos en 2000 ohmios, lo vamos a poner por aquí para que nos ayude. Ok, dejémoslo por ahí y bueno, comprobemos si está funcionando nuestro multímetro normalmente. Ahora nos vamos a ir aquí al capacitor y vamos a poner una punta en uno de los extremos del capacitor y la otra punta en el otro. Y miren ustedes, ¿qué tenemos ahí? Tenemos 335 ohmios y ustedes recuerdan que antes nosotros hicimos esta misma prueba y no nos dio ninguna lectura. Ahora ahí tenemos nuestra lectura de 335 ohmios, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final de nuestra embobinada. Entonces, ¿qué significa eso? De que nuestro motor va a trabajar y lo vamos a demostrar en este momento. Vamos a apagar nuestro multímetro, lo hacemos a un ladito y ahora tenemos aquí nuestra regleta y la vamos a conectar nuestro motor, le damos energía, ya la encendimos y ahora vamos a poner a trabajar nuestro motor. Fíjense ustedes, aquí tiene que empezar a girar y ahí está nuestro motor. Miren ustedes, está girando nuestro motor, le damos otra velocidad y ahí sigue trabajando nuestro motor. Obviamente aquí hay dos velocidades, no hay tres, porque recordemos que tenemos una bobina menos. Y ahora lo que voy a hacer es darle aquí y aquí se apagó porque la velocidad número 1 no está trabajando. ¿Ok? Aquí entonces nos regresamos y ahí tenemos la número 2 y aquí ya tenemos la velocidad número 3. ¿Ok? Así que así es como se resuelve rápido este problema. Y si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, compartilo y seguí con nosotros. Ahí tenemos más para vos.